tal? ¿Cómo están? Con ustedes, Luis Rochín. Aquí les voy a mostrar algunas generalidades de Minitab. Como podemos ver, Minitab tiene ciertos menús. Tenemos el menú de File, archivo, de edición, el menú de datos. ¿Sí? Aquí en el menú de datos, Minitab nos deja hacer un subgrupo o un subset de la hoja. Nos ayuda también a dividir una hoja de datos o también a juntar dos o más hojas de datos. También nos da la oportunidad de poder apilar los datos o desapilar los datos, así como sortear, etcétera. Entonces, aquí en ese menú de data podemos hacer cierta manipulación con los datos. En lo que respecta al menú de calculadora, este menú es el que usamos para hacer ciertos cálculos, inclusive también puede ser cierta programación. También nos brinda la oportunidad de realizar estadísticas por columna y estadísticas por renglones, así también como realizar estandarizaciones, hacer patrones de datos y también algo muy importante, voy a resaltar lo que viene siendo la generación de datos aleatorios. En lo que viene siendo proyectos, análisis de causa raíz, problemas complejos, realizamos mucha generación de datos aleatorios para lo que viene siendo las simulaciones de datos a partir de lo que viene siendo los estadísticos o parámetros poblacionales de cierto proceso. También podemos visualizar algunas distribuciones probabilísticas y la generación o manipulación de matrices. En este pequeño tutorial lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con lo que viene siendo un Pareto. Vamos a ver cómo hacemos un Pareto y sus generalidades aquí en Minitab. Para esto, lo que voy a hacer, voy a cargar un archivo. Aquí va a ser un archivo de calidad, ¿sí? Donde tenemos en la columna 1 tenemos los daños, columna 2 defectos y en la columna 3 vienen siendo las frecuencias. En la columna 1 pues vienen siendo ahora sí el código de defectos, ¿no? Digamos, el daño, viene siendo el daño, y en lo que viene siendo la columna 2 tenemos los defectos. Muy bien. Vamos a hacer el Pareto con respecto a la columna 2, lo que son los defectos, ¿sí? Y sus conteos, que es la columna 3. Para esto, nos vamos a ir a lo que viene siendo Stat, Quality Tools, y vamos a seleccionar Pareto. Aquí en esta ventana vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que seleccionar en el campo que dice Defects or Attribute Data, aquí vamos a seleccionar los defectos. Y las frecuencias las queremos tomar de la columna 3, donde están los conteos. Y lo demás lo dejamos tal cual, ¿no? En la parte de abajo tenemos una oración que nos dice que los defectos remanentes, ¿sí?, se van a establecer dentro de una categoría después del 95%, ¿sí? Y esa categoría precisamente es la de otros. Entonces nosotros podemos decirles que no lo combine o que sí le combine. En este caso, vamos a dejar que lo combine. Aquí en opciones, nosotros podemos establecer las etiquetas para lo que viene siendo las X y las etiquetas para Y, ¿sí? Entonces, por lo pronto lo vamos a dejar en blanco, ya que este es un mini tutorial. Le vamos a dar OK. Y aquí tenemos el Pareto, ¿sí? El Pareto es una herramienta fundamental, es parte de las 7 herramientas de la calidad y es una herramienta muy importante en lo que viene siendo el análisis de la causa raíz, ¿sí? En muchas metodologías es una de las herramientas más utilizadas. Por ejemplo, en Seis Sigma nos ayuda en la parte de definición del problema y en la parte de medición, y así también lo vamos a ir utilizando o se puede ir utilizando en las distintas fases de un proyecto de Seis Sigma. También en otras metodologías como por ejemplo X Roja,
la famosa metodología REDX, también se utiliza lo que viene siendo Pareto. Y así en la gran mayoría de las metodologías de análisis de causa raíz, el Pareto es muy utilizado. Te recomiendo que entres a uno de nuestros entrenamientos para que puedas ver de qué otras maneras podemos utilizar el diagrama de Pareto para lo que viene siendo el análisis de causa raíz para cuestiones complejas, para problemas complejos. Aquí en este Pareto, lo que podemos observar es que tenemos varias categorías, ¿sí? Varias barras, que esto equivale precisamente a cada uno de los defectos, ¿sí? Otra de las ventajas que tiene el uso del Minitab en cuestión del análisis de Pareto es que podemos generar lo que es la gráfica Pareto por repeticiones de defectos, es decir, que nos haga un conteo de la cantidad de defectos y los tenemos ordenados por lista. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos en lo que viene siendo la columna 11, ¿sí? Aquí tenemos los defectos, ¿sí? Y si se fijan, aquí tenemos algunos defectos que se repiten. Entonces lo que va a hacer Minitab, perdón, es contar las repeticiones de los códigos de defectos, ¿sí? Y a partir de ahí, con esos conteos, se va a realizar lo que viene siendo el Pareto. Muy bien, vamos a hacerlo. Nos vamos otra vez a Stat, Quality Tools, y vamos a seleccionar Pareto Chart. Entonces, aquí simplemente vamos a ponerle lo que viene siendo la columna 11, plus, y le damos OK. Y aquí lo tenemos. Automáticamente nos origina un diagrama de Pareto donde se hacen los conteos por cada código de defectos que se va repitiendo, va haciendo los conteos. Entonces, por ejemplo, Peel hizo un conteo de 15. Scratch tiene un conteo de 13. ¿Sí? Otros, un conteo de 6. Y Smudge, un conteo de 6. ¿Sí? También Minitab nos da la facilidad de hacer un Pareto vía variables, ¿sí? Por distintos factores. Vamos a ver cómo es esto. En lo que viene siendo la columna 11, cada uno de estos códigos de defectos fue capturado en cierto periodo del día. Por ejemplo, aquí tenemos Scratch, Peel, Smudge y otros, es decir, del renglón 1 al renglón 7, vimos que se capturó en el periodo del día, ¿sí? Después tenemos otros 7 que se capturaron en el periodo de la tarde y después en el turno de la noche y así sucesivamente hasta llegar al fin de semana. Vamos viendo cómo hacer esto en Minitab. Si nos vamos otra vez a Stats, Quality Tools y Pareto, ya tenemos seleccionado lo que vienen siendo los códigos de defectos. Ahora le vamos a poner que por variable, ¿sí? Es decir, por periodo de tiempo o turno, nos genere lo que viene siendo la gráfica de Pareto, ¿sí? Le damos OK. Y aquí ya nos está generando el Pareto por distintos turnos, ¿sí? Y nos lo pone en forma de cuadrantes. De esta manera nosotros podemos visualizar en qué turno o en qué momento se incrementa cierto código de defectos, ¿sí? Y es una herramienta muy versátil, una herramienta de muy fácil interpretación, ¿sí? Lo hace una herramienta muy poderosa para el análisis de la causa raíz, siempre y cuando tengamos obviamente los datos, que los datos sean confiables, que los datos sean medidos adecuadamente, ¿sí? Para poder confiar en nuestros Paretos. Muy bien, espero que esto haya sido de ayuda y estén en contacto con nosotros y en nuestro Facebook para mayores tutoriales.
Muchas gracias.